Amén. Ahora sí, hermanos, ¿cómo se encuentran en esta mañana? ¿Agradecidos? Es una bendición, ¿verdad? Poder ver a esos pequeños corderitos que nuestro Señor Jesucristo ama, ¿verdad? Con todo su ser. ¿Sí sabían que nuestro Señor Jesucristo fue muy amado por los niños? ¿Sí? ¿Sí han visto en los evangelios cómo los niños corrían atrás de Él? ¿Verdad? Y a veces los niños corren de nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender tanto de eso, hermanos, ¿verdad? Y bueno, pues no es mi tema ahorita, ¿ok? Bueno, continuamos con la serie, Conociendo la Fidelidad de Dios. Y hoy vamos a tener el tema número 12 y por la fecha, ¿verdad?, que tenemos ahorita, vamos a hablar acerca del el tema se llama Su resurrección demuestra su gran fidelidad, ¿ok? Tema número 12, su resurrección demuestra su gran fidelidad. Y fíjense que les voy a confesar algo. Luché mucho con estos textos que la verdad la mayoría no sabemos. Porque alrededor de todo el tiempo el poquito tiempo que tengo caminando con el Señor, tropezándome también, ¿verdad? Siempre he escuchado lo mismo de estos textos, lo mismo. Y bueno, al principio me edificaron mi vida, ¿verdad? Me ayudaron y me siguen ayudando, claro. Pero yo miraba algo repetitivo y entonces yo estaba orando al Señor, pero eso ya lo sabemos. O sea, ¿pero qué hay ahí? ¿Verdad? Porque luego vamos a saber una de las partes muy importantes de preparar un mensaje, y lo puedo decir así, el 80% es la oración. Y ya al final de todo, después de que hice todo el trabajo que se tiene que hacer, ¿verdad?, para realizar un bosquejo, el Señor me dio una aplicación que va acorde a lo que el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 quería transmitir. Y es lo que en esta mañana vamos a hablar, hermano, más que nada de esa aplicación, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20, dice lo siguiente: pero ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, como primicias de los que murieron. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias en esta preciosa mañana. Gracias por este tiempo que nos prestaste, Señor, de alabanza, de oración, de oración, Señor, por nuestros hermanos, los que están padeciendo. También oro, Señor, por aquellas peticiones que no se dijeron, Señor, pero que en la iglesia está padeciendo. Me uno a ellas y te pido que tú, que conoces la necesidad, obres conforme a tu voluntad, Señor. Pero en esta mañana, Señor, oro para que tu palabra pueda fluir de una manera, Señor, especial en nuestros corazones. Señor, esta es una doctrina que tú sabes que todo cristiano conoce, pero hay algo que todo cristiano pasa por alto. Y en esta mañana, Señor, yo clamo a ti para que eso pueda ser revelado conforme a tu voluntad, Señor. Y que en esta mañana podamos salir de aquí, quizás diciendo, ay, esto yo ya lo sabía, pero con la aplicación que tú querías que en ese tiempo los corintios entendieran, pero que en este tiempo quieres que la iglesia entienda. Señor, me pongo en tus manos, Señor. Tú conoces que lo que voy a hablar en esta mañana lo creo con todo mi ser, no solamente intelectualmente. Por eso me siento tan agradecido del privilegio que me das de poder compartir este tema, Señor. Pero oro por mis hermanos, Señor, y por mí, para que me guíes a través de este sermón. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Bueno, entonces, como lo dije, todos hemos escuchado muchos mensajes acerca de la resurrección, ¿verdad?
muchas iglesias, ¿verdad? Pues hacen, ¿cómo les llaman? Sketch, dramas o presentaciones, no sé cómo les llaman, para figurar lo que Jesús hizo y ponen una cueva y no está mal, en serio, yo no estoy criticando eso no está mal, está bien. O sea, cada quien, ¿verdad? Puede ser algo que la gente pueda visualizar, los niños puedan entender. La verdad, antes que era más fariseo se criticaba eso, la verdad ahora no. Está bien, ¿me entienden? Pero lo más importante es ver cuál era el propósito, ¿me entienden? Porque pues para eso podemos poner una película, ¿verdad? En la casa. Pero lo importante es saber cuál era ese propósito, ¿ok? Y en esta mañana vamos a aprender algo. Miren, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Porque necesitamos llegar ahí para ver, no puedo agarrar ahí y hablar de algo que no. Quiero que ustedes entiendan esto. Miren, ¿por qué el apóstol Pablo hace una pregunta? Ahorita nosotros vamos a leer algunos versículos para poder entender lo que estoy diciendo, pero ¿por qué el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección de Cristo si en verdad se suponía que los corintios ya sabían de este tema? Miren, algunos, no todos, algunos de los corintios negaban la doctrina de la resurrección, ¿ok? Miren, no la rechazaban totalmente, sino que la reinterpretaban, ¿ok? Diciendo que la resurrección de Cristo fue espiritual. ¿Okay? Ellos eran lo que pensaban, les digo, no todos. Enseñaban que con Cristo ellos también habían sido resucitados de los muertos cuando fueron bautizados. ¿Okay? De esta forma, para ellos la resurrección era un asunto que ya había acontecido y algo que tenía una importancia que ya había pasado. Los corintios no creían que fuese una doctrina fundamental de la fe cristiana. Por tanto, estaban en peligro de separarse de la iglesia. En otro lugar, ¿verdad? Ahí, mientras va poniendo primera de Timoteo 1, 19 y 20, en otro lugar el apóstol Pablo escribe que a Himeneo lo entregó a Satanás por haber naufragado en cuanto a la fe. Primera de Timoteo 1, 19 y 20 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora fíjese el 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, vamos a ir a 2 de Corintios 2:17, donde habla de Himeneo y Fileto, que negaron la doctrina de la resurrección corporal, ¿verdad? Destruyendo la fe de algunos. Bueno, y 2 de Timoteo 2:17 dice: y su palabra carcomerá como gangrena a los cuales son Himeneo y Fileto, ¿verdad? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Ok? Miren, no sabemos, no hay una exactitud cuánta gente era la de Corintio que cuestionaba esta doctrina. ¿Ok? ¿Qué influencia tenía en la iglesia o quiénes eran? ¿Verdad? Pero por el discurso de Pablo, ¿verdad? Para él le pareció muy importante aclarar, y todo el capítulo 15 habla de esto. Miren, los corintios estaban muy influenciados por el pensamiento griego, ¿okay? La filosofía griega. Y bueno, ellos estaban contaminados de eso, habían aprendido la doctrina, pero seguía habiendo esa lucha, ¿ok? Los griegos pensaban que el alma sí era inmortal y que volvía a Dios quien la dio, como dice Eclesiastés 12:7, ¿no? Eclesiastés 12:7 dice: y
y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero ellos decían que el cuerpo es mortal y que desciende a la tumba solamente, o sea, el cuerpo ahí se queda. Creían que el alma se levanta para estar con Dios y gozar de una vida eterna a sus dioses, pero que el cuerpo era destruido. ¿Ok? Bueno, esta idea que ellos tenían, pues truncaba la resurrección corporal, ¿me entienden? Para ellos era imposible que el cuerpo de Jesús hubiese levantado. ¿Ok? Entonces, esos eran los pensamientos que estaban ahí, ¿verdad? Y bueno, la palabra de Dios, lo que sabemos que el alma, el cuerpo y el espíritu es una creación de Dios. ¿Ok? Entonces, la resurrección de Cristo fue corporal, como todos lo sabemos, pero ellos pensaron que solamente era espiritual. ¿Ok? Y lo miraron solamente como un milagro hacia Jesús solamente. ¿Ok? Entonces, miren, eh, un, un importante griego de nombre Esquilo decía lo siguiente: cuando el polvo se bebe la sangre del hombre y éste ya está muerto, no hay resurrección. Era un hombre muy conocido y que metía esos pensamientos. ¿Ok? Bueno, en Atenas, algunos filósofos epicúreos y estoicos habían expresado la misma incredulidad cuando se burlaron del mensaje de Pablo, cuando Pablo habló acerca de la resurrección de Cristo. Y fíjense lo que le preguntaron en Hechos 17:18. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con Pablo, con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. ¿Ok? Una vez más, los griegos no creían en la resurrección del cuerpo físico. Los fariseos creían en una resurrección corporal. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces Pablo habla, ¿verdad?, acerca de esto y da muchos ejemplos y comprueba en todo este capítulo de que la resurrección fue verdadera. Entonces, lo que vemos aquí, los corintios, escuchen, podían creer, con eso termino la introducción, los corintios podían creer en la resurrección de Jesús, escuchen, como un milagro, no como algo que fuera también para los creyentes. ¿Ok? Ellos dicen: no, es que él sí, pues fue Jesús, él sí resucitó. ¿Ok? Entonces, ellos no creían que a ellos como creyentes les pasaría lo mismo. Por eso la doctrina de la resurrección es fundamental. Y Pablo les explicó, ¿verdad? Si no existiera la resurrección de ustedes, tampoco existiera la resurrección, hubiese existido la resurrección de Cristo. ¿Ok? Cristo no hubiese resucitado. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo ahí en Corinto. Y bueno, gracias a Dios, aquí yo quiero pensar que todos creemos en la resurrección de Cristo. Yo quiero pensar eso. ¿Ok? No hay un epicurio por ahí. ¿Ok? Bueno, yo quiero pensar eso, ¿verdad? Así es que, escuchen, mi tema no va a ser presentar evidencias, ¿ok? No va a ser presentar evidencias, sino ver qué pasaría si no hubiera resurrección. Y aparte, ver qué fue lo que la resurrección de Jesucristo demostró. ¿Y cómo se llama el tema? La resurrección de Jesús demostró su fidelidad. ¿Ok? Ya con esto, más o menos entendiendo esto, vamos a aplicar esa palabra para nuestra vida. Número 1, ¿qué pasaría si Jesús no hubiese resucitado, hermanos? Yo quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al versículo 14. Perdón.
Entonces el apóstol Pablo, como les digo, todo el capítulo empieza hablando de eso. Y en el versículo 12 dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, porque ese es el evangelio, ¿cómo es que algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? ¿Ok? Porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve nuestra predicación, y vuestra fe tampoco sirve para nada. Como les digo, ya con la introducción ya nos dimos cuenta que no tenían problema con creer que Cristo había resucitado, pero sí tenían problema con creer que ellos resucitarían. ¿Ok? Ese era el meollo del asunto. Entonces el apóstol Pablo, por eso habla en esa defensa, ¿no? Miren, negar cualquier tipo de resurrección es negar que Cristo resucitó, ¿verdad? Miren, si ningún cuerpo se levanta de entre los muertos, entonces la Pascua tampoco ocurrió, el día de la liberación. A su vez, negar la resurrección de Jesucristo trae una consecuencia de negar el Evangelio, ¿ok? Porque negar la resurrección de Jesucristo es negar la fe cristiana. Entonces, de esa manera, el apóstol Pablo estaba demostrando que negar esa doctrina de la resurrección de Cristo y del hombre, pues conduce a negar una doctrina fundamental que es la resurrección. Miren, cuando se pierde esta doctrina, también se pierde todo el mensaje de salvación. Muchas veces, les digo porque inclusive yo caía en ese error, que siempre hablábamos de lo que Cristo vino a hacer por nosotros en esa cruz, y nos quedamos ahí, en que Cristo murió. ¿Okay? Pero ese es un evangelio incompleto, ¿sabían? Si nosotros solamente presentamos a Jesús como crucificado y no presentamos la resurrección, no está completo. Necesitamos presentar tal y cual el mensaje completo, que es muerte por todo lo que ya sabemos, pero también su resurrección, porque la resurrección es una prueba que Dios aceptó el sacrificio. ¿Okay? Si nosotros no hacemos eso, estamos presentando una manipulación. Y les voy a decir por qué. Porque a veces, tristemente, cuando no tenemos esa confianza con el Espíritu Santo, con la palabra, queremos añadirle cosas dramáticas o creemos que ahora sí que por nuestra filosofía podemos provocar en la gente ternura o lástima. Y saben, hermanos, no. El Evangelio es poderoso. Dice la palabra de Dios que el Evangelio es poderoso para salvación. Nosotros no tenemos que decir, ay, que las llagas y que 40 y que 39 y que las costillas se le salieron. Eso es verdad, hermano. Eso es verdad, sí es cierto. Pero no para provocar que la gente empiece a llorar, porque pues para eso están las novelas, ¿verdad? No, hermanos. Claro que tenemos que presentar el Evangelio, pero tenemos que confiar en la suficiencia. No soy yo, es el poder de la palabra de Dios que va a llegar, ¿verdad? Y tú vas a, en tu tiempo, vas a recibirla o la vas a rechazar. ¿Entienden? Entonces, bueno, escuche, o si usted mismo lo ha hecho, reflexionemos. El apóstol Pablo aquí nos da una gran lección. No está añadiéndole sentimentalismo. Está explicando el Evangelio. Nosotros tenemos que explicar el Evangelio y dejarle ese lugar al Espíritu Santo, hermanos. Él va a obrar, hermano. ¿Cuántas veces no hemos visto personas llorando? ¿Sí o no? Yo he llorado y en mucho tiempo antes de acercarme bien a los caminos de Dios me platicaban y yo empezaba a llorar. Ay, ¿cómo fue que alguien murió por mí? Pero se me limpiaba las lágrimas y me iba a los antros. Pero cuando el Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio, esa fue otra historia. ¿Me entienden? Y como yo lo he platicado, no es la regla, pero no hubo nadie que me predicara. Me pasó lo que le pasó a Pedro. Digo, aparte de que toda la vida lo había negado, me pasó de que yo había escuchado la palabra, se quedó ahí la palabra y un día esa palabra cobró vida. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, hey, yo he rogado para que tu fe no falte? Y Jesús le dio esa palabra a Pedro y pasó un tiempo y se acordó Pedro de esa palabra.
Así, hermanos. Esa es la palabra. Si usted y yo sembramos la palabra algún día, hermanos, dependiendo del corazón, esa palabra cobra vida. Bueno, entonces, la mayoría de los evangelistas y muchos presentan la muerte de esa manera para provocar sentimientos. Pues todos van a llorar. Bueno, si ahorita, digo, las personas que están cuidando mucho de los animales, y es bueno cuidarlos, yo no digo que no, lloran cuando les pasa algún animal. Ahora, imagínense cuando le pasa algo al Rey de Reyes, al Hijo de Dios, ver que aquella persona que más hemos ofendido murió por nosotros. Eso produce sentimientos, pero no salvación. ¿Me entiende? Entonces, bueno, por eso, aclarando esto, por eso nosotros tenemos que hablar muerte y resurrección de Jesús. ¿Okay? Por eso era el evangelio incompleto para los corintios. Eso estaba incompleto. Entonces, miren, negar una sola doctrina de las Escrituras, pues es negarlas todas. ¿Ok? Porque todas las doctrinas es una red de verdad. Hermanos, la resurrección de Jesús nos demuestra su fidelidad en cumplir con muchas escrituras, que no vamos a hablar de todas, pero nomás quiero hablar algo del Antiguo Testamento, que van a ser 3 citas. Vamos a hablar de Oseas capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Fíjense lo que dijo el profeta Oseas. 6:1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Fíjense la similitud con Isaías. Y luego Isaías 6:2 dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Clarísimo, hermanos. Clarísimo. Ahora, Salmos capítulo 16, versículo 10. Un salmo muy conocido. Oseas casi no se conoce mucho estos textos, pero fíjense, clarito lo dijo. Ahora Salmos 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que su cuerpo se corrompiera, como nos pasará, y ya les ha pasado a todos los que están ahí, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo quería que entendieran que esta enseñanza era vital, era de vital importancia, y tenía que explicarles. Y saben, hermanos, si únicamente Cristo hubiera vivido fiel como lo hizo, y hubiera muerto como lo hizo, con todo su sacrificio, pero no hubiera resucitado, el perdón no se hubiera efectuado. La Biblia fuera una gran mentira. Los que creyeron en una resurrección espiritual y solo por un milagro tenían una media verdad, porque solamente pensaban que eso era para Jesús y para nadie más. Y esta doctrina de la resurrección es la que nos ayuda a confiar que Jesús cumplió su promesa profetizada desde muchos años atrás, y que su sacrificio fue aceptado por el Padre al resucitar, que lo resucitó. Cuando no se cree en la resurrección de Jesús, pues la fe verdadera no existe. ¿Ok? Y como les digo, quizás ustedes puedan, todos los que estamos aquí podamos, todos pensamos aquí que creemos en esto, hermanos. Todos podemos decir ahorita la resurrección, pero en serio, hermanos, al final yo espero que a través de esta palabra el Espíritu Santo vaya preparando los corazones para una aplicación que el Señor quiere dar. Pero sí, les voy a pedir que mediten, hermanos, en la resurrección. Vayan meditando, porque muchas veces, hermanos, en serio, solamente decimos que sí por un conocimiento, y no es todo eso. Ok, vamos a ver
El apóstol Pablo, bueno, estaba presentando su defensa como él lo hacía. Y entonces el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 15, ¿verdad? Dice lo siguiente: aún más resultaríamos falsos, incluyéndose él, falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Una vez más quiero que entendamos eso. Ellos no tenían la duda de que Cristo hubiera resucitado, pero al decir que ellos no iban a resucitar, estaban diciendo que Cristo no había resucitado. Es por eso que el apóstol Pablo estaba tratando de explicar esto. ¿Ok? No se puede, Cristo nada más y ustedes no. ¿Ok? Bueno, entonces los que hablaran de Jesús fueran unos mentirosos, es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Miren, la Biblia dice que hay alguien que se le denomina el padre de mentira, ¿no? Que es el enemigo. Miren, si los apóstoles predicaban una mentira, eso implicaría que ellos fueran mentirosos. Y si fueran mentirosos, no fueran enviados por parte de Dios. Porque en Dios no hay mentira. Entonces solamente fueran unos testigos falsos, como aquellos que los fariseos compraron, ¿verdad? Cuando quisieron ahí a Jesús y varias cosas que hacían, ¿verdad? Por eso Pablo decía, si no es verdad la resurrección, yo soy un mentiroso. ¿Okay? Ahora en el versículo 17, perdón, dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, ¿verdad? Vuestra fe no sirve de nada y vosotros todavía estáis en vuestros pecados. Pues una frase corta es: no hubiera perdón de pecados, no existiera el perdón, ¿verdad? Si la resurrección fuera mentira, no hubiera sacrificio. Y bueno, quizás ahorita podemos pensar, ¿y entonces cómo Jesús le dijo al ladrón en ese momento, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Ayer explicamos un poco eso y lo voy a decir rápido. Los que morían antes de la resurrección de Jesús iban a un lugar que se le llamaba el seno de Abraham. ¿Ok? Cuando Jesús falleció, fue al seno de Abraham. El ladrón fue al seno de Abraham. No mintió Jesús. Pero cuando Jesús resucitó, se llevó a todos a su presencia junto con ese ladrón. ¿Ok? Porque la Biblia no se contradice. Estoy aclarando algo porque por ahí a lo mejor puede entrar una duda. Oye, pero ¿qué pasó? Bueno, sí, Jesús no le mintió, pero al momento de resucitar, todos los santos del Antiguo Testamento y todos los que mueran, ¿verdad?, confiando en Jesús y viviendo como la Biblia lo dice, no perfecto, pero sí sincero, se van a la presencia de Dios. Ya el seno de Abraham ahorita ya no existe. ¿Ok? Bueno, es nada más por si a mí me brincó la duda, y si a mí me brincó la duda, a lo mejor ustedes también. Por eso traté de aclarar eso. ¿Ok? Entonces, si la resurrección fuera mentira, pues no, el sacrificio de Jesús no hubiera sido aceptado, ¿verdad? Entonces, si no, el sacrificio no fue aceptado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento llevaban animalitos para ser sacrificados y tenían que tener ciertas características, que fue lo que el Señor les demandó en la época de Malaquías? ¿Se acuerdan? Porque ya a los sacerdotes no les importaba que llegaran los animalitos tuertos, cojos, no. A Dios desde el principio nos enseñó, ¿verdad?, que a Él se le da lo mejor. ¿Sí o no? A Él se le da lo mejor. Entonces, esto es para que entendamos eso. Cuando se acercaba a alguien a ofrecer un sacrificio, había un sacerdote ahí, y estaban los levitas también, que revisaban al animalito. Si el animalito no cumplía con las especificaciones, ¿saben qué hacían? Lo rechazaban. Ok, por eso, cuando Jesucristo fue el sacrificio, resucitó, eso habla de la aceptación de Dios por el sacrificio del pecado del mundo. ¿Ok? Entonces, si la resurrección demostró que la ira de Dios fue satisfecha, ¿verdad? Pero si en dado caso la resurrección no se hubiera
efectuado, quiere decir que los pecados todavía no fueran perdonados. Es lo que el apóstol Pablo estaba explicando, ¿verdad? Así que la resurrección de Jesús abarca tantas áreas de su fidelidad, hermanos. Cubrió una multitud de áreas por su obediencia, para su gloria y por amor a la humanidad. En el versículo 18, de ahí 1 Corintios capítulo 15, ayer también hablamos un poquito de eso. Miren, sin la resurrección de Jesús, todos los santos que murieron creyendo en Él estuvieran perdidos. Todos. Porque a veces hay muchas dudas, ¿verdad? Dicen, ¿y cómo si Cristo no había muerto? ¿Y cómo? ¿Qué les pasaba a los del Antiguo Testamento? Bueno, ayer explicamos que los que morían en el Antiguo Testamento, ellos se salvaron a crédito, ¿verdad? Se murieron creyendo en que un día iba a llegar el Mesías a salvarlos. Y llegó ese momento, ¿ok? Entonces dice el versículo 18. Además también los que murieron en Cristo están perdidos. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya lo explicamos, iban a ese lugar, ¿verdad? Al seno de Abraham, donde esperaban la llegada del Mesías, su sacrificio y su resurrección. Es decir, ellos murieron confiando que ese día llegaría. Fíjense lo que dice Hebreos 11:13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos, hablando de algunos, pero ahí en esos uno representa a todos. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ellos no vieron al Mesías, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, Jesús fue fiel en salvar a todos los santos del Antiguo Testamento. Y cuando hablo de santos no vaya a entenderme, pero a todos los que murieron, ¿verdad? Creyendo en esa promesa desde Génesis 3:15, ¿no? Jesús fue fiel en salvar a todos aquellos que murieron creyendo en Él en el Antiguo Testamento al resucitar. Ahora, en el versículo 19 de 1 Corintios 15, hermanos, dice, si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. En pocas palabras, no tendríamos esperanza. Miren, si estamos viviendo en esta tierra, nosotros, en este caso el apóstol Pablo decía, mira, si estamos viviendo confiando en Jesús, toda nuestra vida viviendo para Él, y si Él no hubiera resucitado, vivimos confiando en balde. Esto es lo que quiere decir, causaríamos lástima en la Reina Valera a los demás, y nuestra esperanza está en un Jesús que no ha resucitado. ¿Okay? El versículo 20, y hoy vamos a pasar a nuestro segundo punto. ¿Qué provoca la resurrección de Jesús? Versículo 20 de 1 Corintios dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, como primicias, es muy importante esas palabras, de los que murieron. ¿Qué provoca la resurrección? Provoca y corrobora que existe. Miren, Jesús, póngame atención aquí, fue el primero en resucitar, póngame atención, porque los demás, que Jesús resucitó, pues ellos fueron producto de un milagro. Pero la resurrección de Jesús demuestra que el sacrificio de Jesús fue aceptado. Miren, Jesús fue el primero en resucitar para no morir. Los otros, sí, resucitaron, y lo que están en los evangelios, pero ellos se volvieron a morir. La niña, la jovencita, Lázaro, ellos murieron. ¿Okay? Pero una vez Jesús, ¿verdad?, resucitado, no vuelve a morir. Y eso, hermanos, eso demuestra que todos aquellos que mueran en Cristo
serán levantados de la muerte para estar siempre con Jesús y esperar la resurrección del cuerpo el día que Dios así lo tenga en su soberana voluntad. Entonces la resurrección de Jesús comprueba que en primer lugar su resurrección no es un mito y no solamente es para Él, ¿verdad? En segundo lugar, que todos los que mueran vivirán eternamente. Todos aquellos, ya sabemos, que hayan depositado su confianza en Jesús y viviendo tal como la palabra lo indica, ¿no? Entonces, Jesús, hermanos, la resurrección de Jesús, lo que provoca la resurrección de Jesús es la comprobación de la aceptación del sacrificio de Cristo y la esperanza para todos aquellos que mueran confiando en esta promesa. Okay. Versículo 21 y versículo 22. ¿Qué provoca la resurrección de Jesús? Versículo 21 de 1 Corintios 15 y 22 dice: porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, está por demás decirlo, pero por medio del pecado de Adán, ¿verdad?, se introdujo la muerte, esa separación a todos. Esa muerte pasó a todos sí o sí. ¿Okay? Pero en la resurrección de Jesús se introdujo la vida después de la muerte. Y esto también es un sí o sí. Así de cierto, como todos los que nacemos en pecado, así es de cierto que todos los que creemos en la resurrección de Jesucristo tendremos vida eterna. Lo que provoca la resurrección de Jesús es que la salvación eterna es una verdad. Y yo sé que les va a parecer extraño que no tarde tanto tiempo, pero voy a hablar acerca de la conclusión y después de la conclusión voy a hablar acerca de la aplicación, que es donde quiero que meditemos un poquito más. Miren, conclusión. La doctrina de la enseñanza de la resurrección de hoy, alrededor del mundo, todo el mundo cree. Una vez más, en algunos lugares hicieron alguna demostración física dramatizada de la resurrección. Otros enseñan acerca de las evidencias que se le presentó a tantos, y como a último el apóstol Pablo. Quizás tú puedas decir: he escuchado una y otra vez estos mensajes. Lo sé, me imagino. Porque bueno, esta es una enseñanza fundamental en el cristianismo mundial. Pero miren, la gran pregunta es: ¿cómo aplicar esta gran verdad a nuestros corazones? Ya sabemos qué pasó. ¿Y ahora qué hago con lo que sé? Bueno, esto nos va a llevar a hacer una aplicación. Mira, hermanos, quizás no tengas dudas de la resurrección de Jesús. Una vez más quiero creer, aunque sí puede haber. Pero yo voy a asumir que no hay dudas. Que aquí todos creemos en esta doctrina, enseñanza fundamental del cristianismo. También los corintios creían que Jesús se había resucitado, aunque unos pensaron que solamente fue de una manera espiritual. Pero la gran enseñanza de Pablo para los corintios y para nosotros es: no hay duda de que Jesús resucitó, ¿verdad? No hay duda. No hay duda de que Jesús resucitó. Pero, ¿qué hay de la parte donde dice que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos al morir? Para ir a la morada de Dios. Miren, sé que por default, por inercia vamos a decir que sí lo creemos. Pero escúchame. Escucha aquella voz en el texto
no la mía, en el texto, que nos dice personalmente a nuestro oído, en nuestro corazón, ¿de verdad crees? ¿De verdad crees, hermano? ¿No tienes ninguna duda de qué pasará cuando tu corazón deje de latir? Miren, en verdad, así como creemos que la resurrección de Jesús fue verdadera, ¿crees en tu resurrección? Es decir, ¿crees que al morir Dios te levantará para ir al cielo? ¿Crees eso? ¿En verdad lo crees? Hermanos, en serio, escúchame. No contestemos en automático. Analicemos esto, porque esto no es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento espiritual con fe. Verdaderamente, hermano, ¿crees que si hoy sea tu último día, el día de mañana estarás con Jesús? ¿Verdaderamente crees eso, hermano? ¿Crees que estarás en el cielo con Jesús? Pues mira, hermano, a mí me ha tocado hablar con algunas personas que están al punto de morir. Unas sí murieron. ¿Y sabes qué me decían en ese momento? Me decían, si me muero, me voy con el Señor. Y me da gusto. Pero otras tenían miedo. Ahora, todos tenemos un miedo, escuchen, pero un miedo más allá de lo normal. Pero hasta hoy, hermano, en serio, hasta hoy, no me ha tocado escuchar, si me muero, sé que resucitaré. No por mí, no por lo bien que viví, sino porque Jesús resucitó. Y Él dice en su palabra que así como por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la vida. Yo creo en que mi Jesús resucitó y creo que Él me resucitará al morir. Que al morir se va a activar esa vida eterna que Él me dio cuando yo estaba vivo. Por su muerte y su resurrección, yo soy salvo. Y estoy seguro que al cerrar mis ojos, los abriré en el cielo. Yo no he escuchado eso, hermano. Aparte de la Biblia, cuando el apóstol Pablo dijo, me está esperando la corona. Cuando este hombre que fue lapidado dijo, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre. Hermanos, en serio, en verdad, la verdad, hermanos, no me ha tocado a mí ver eso. Pero inclusive, escúchame, lo más importante no es que me toque escuchar eso, sino que eso yo lo pueda vivir. Hermano, solamente Jesús sabe por qué quiso que esta palabra fuera dirigida de esta manera. Y sabes, de aquí en adelante eres tú y Dios, de aquí en adelante soy yo y Dios. Él conoce, hermanos, si verdaderamente creemos de la manera que Él quiere que creamos. Los corintios creían de una manera distorsionada. Pero Jesús quiere, hermanos, y el apóstol Pablo fue su intención, que ellos creyeran en esa doctrina verdadera. Él quiere que creamos eso. Pero escúchame, pero si no crees verdaderamente, no intelectual, hoy es el día, hermanos, en que podamos confiar a través de la palabra de Dios en su resurrección. Y confiar en que Jesús no miente. Que así como por Adán somos pecadores, por Jesús somos más que vencedores, en el buen sentido de la palabra. Por eso la palabra dice, hermanos, ni lo alto ni lo profundo podrá separarnos del amor de Cristo. Hermano, cree, no solo intelectualmente. Por favor, hermano, detente un momento. No asientes con tu cabeza, no digas sí, si no es. Hermano, a mí me tocó en una ocasión
Me habló un hermano de la iglesia, me siento mal, y fuimos. Y no estaba mal, pero traía algo. Tenía miedo a morirse. Ahora, una vez más, todos vamos a experimentar ese miedo, escúchenme. Algo, pero la fe en que al cerrar nuestros ojos, verdaderamente se va a cumplir lo que está ahí. ¿Lo tienes, hermano? No intelectualmente. ¿Lo tienes? No lo sé. No lo sé. Yo me puse a reflexionar. Yo me puse a reflexionar eso. Dije, ay, Señor, qué diferente es el conocimiento a la fe. Qué diferente es saber los procesos, cómo resucitó, hasta investigaciones. Pero el creer es tan diferente. Hermano, cree con esa fe que te lleva a desafiar las leyes naturales, que las ideas del mundo no creen. Esas ideas naturales que dicen el muerto al pozo y el vivo al gozo. Hasta canciones le hacen ya después de muerto, ¿verdad? Hermano, cree en que Jesús es verdadero y que no solo Él resucitó, sino que juntamente con Él fuimos, escucha esta palabra, fuimos resucitados. Es decir, eso ya está pagado. Pero se activa una vez muriendo, hermano. Hoy es un buen día, en serio, hermanos, para confesar delante de Dios y en verdad no tenemos esta clase de fe en su resurrección. Y que desde ahora en adelante, hermanos, esta doctrina en verdad pueda provocar algo más que un simple agradecimiento. Antes bien, que podamos ver que su resurrección comprueba su fidelidad. Yo le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que vengan, por favor. Y yo voy a orar, hermanos, confiando en el poder de la palabra. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Hoy puedo entender lo que el apóstol Pablo sentía en ese tiempo, Señor. Pero en serio, hoy lo siento yo más fuerte, Señor. Porque muchos decimos creer, porque quizás estudiamos, porque quizás hemos leído esto. No estamos rodeados de filosofías griegas como los corintios estaban. Pero sé que muchos de nosotros, Señor, no hay esa creencia espiritual. No sé por qué tú quisiste que esto se hablara de esta manera, Señor. No sé qué cambios quieras hacer en el corazón de todos nosotros. Lo único, Señor, es he cumplido con entregar lo que tú me has dado, Señor. Confío en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que agarra de tu palabra para tocar los corazones. Señor, yo te pido que nos perdones si es que en verdad, Señor, tenemos una fe intelectual, pero no nos ponemos a meditar si verdaderamente tenemos la certeza de saber que cuando nuestros ojos se cierren, estaremos en tu presencia, oh Dios. No sé si todos los que estamos aquí podamos tener esa fe, Señor, espiritual, no intelectual. Pero si en esta mañana, Señor, hay o habemos personas que necesiten confiar
con su fe, no con su conocimiento. Yo oro, Señor, para que tu palabra toque nuestros corazones, para que nos enseñes a confiar en ti, Señor, más allá de lo que hemos escuchado, más allá de lo que hemos visto a través de la televisión. Porque un día vamos a estar en una cama, en un cuarto, no va a estar la iglesia, no va a estar nadie. ¿Quién sabe cómo nos toque partir? En ese día no va a importar lo que nosotros decíamos creer por lo que nuestro pensamiento nos decía. Ahí lo que verdaderamente va a importar es lo que creía nuestro espíritu, nuestro ser espiritual. Y Señor, es en ese momento donde verdaderamente vamos a demostrar en qué creíamos. Por eso yo oro para que tú prepares nuestros corazones, para que pueda ver, Señor, conforme a cada uno de los que estamos aquí, que pueda ver esa fe en tu vida, en tu muerte y en tu resurrección. Y que así como tú resucitaste, nos resucitarás, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos si no hemos tenido esa fe espiritual. Perdónanos por tener una fe solamente, Señor, intelectual. Y ayúdanos a descansar en tu promesa. Ayúdanos a adorarte verdaderamente, a glorificar tu santo nombre. Porque nuestra alma no descenderá al Seol, porque no pisaremos el infierno, no por nuestras obras, sino por tu obra en la cruz y por tu resurrección, Señor. Gracias, porque esa es una verdad fundamental. Pero no todo queda ahí, Señor. Nosotros creemos en tu regreso. Nosotros creemos que un día tú regresarás. A lo mejor a algunos nos toca, a lo mejor descendemos contigo, no lo sé. Pero lo que sí es que tenemos que sentirnos los que somos, tus hijos, tu pueblo, tu iglesia. Que no importa lo que venga, porque las cosas van a venir muy fuertes para la iglesia, Señor. Porque tú lo dijiste en tu palabra. No importa cómo terminen nuestros cuerpos mortales, porque nuestra alma es eterna a tu lado. Gracias, Señor, por esta verdad. Y una vez más, aplica esa palabra, Señor, para que podamos entender que verdaderamente la fe en tu resurrección no es una fe intelectual, sino es una convicción desde lo más profundo de mi ser, y que nada ni nadie me debe de mover de ahí. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho, Señor. Damos gloria y honra a tu nombre, recordando lo que tú hiciste, Señor. Gracias. Y ese mismo poder que te levantó de entre los muertos es el mismo poder que levantará, que llevará a esas almas que estén partiendo de este mundo, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu resurrección, porque tu resurrección, Señor, demuestra tu gran fidelidad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús.